Hi, bienvenidos a nuestro podcast We Rise Up. Suhey, Sarai. gracias por escucharnos, por vernos. Hoy vamos a seguir conversando acerca de la identidad. Este es nuestro episodio número 3 y vamos a hablar cómo renovamos nuestra identidad y encontramos quiénes somos en Cristo. Sí. Estuvimos conversando de nuestra necesidad de cambiar y cómo la sociedad ha estado impactando nuestra identidad en todos los sentidos y cómo impacta la identidad incluso de las generaciones por venir. Cuando estaba pensando en nuestra identidad renovada en Cristo, le preguntaba al Señor como que cuáles son específicamente como una forma más estructurada de entender el proceso de renovación de nuestra identidad o cambios en nuestra identidad. En una forma más práctica. Sí. Honestamente, cuando yo regresé a los caminos del Señor, me encontré teniendo cambios, volviendo a fallar, como que no tuve una guía clara o una línea clara de cómo esto de cambiar la mente en Cristo, que tengo la mente de Cristo. Según yo, eso era pasado por arte de magia. Pasaba un botón y amanecí, recibí a Jesús y cambió mi mente en Cristo. Y by the way, si no han recibido al Señor y no le han pedido a Jesús que venga a sus corazones, ahorita, en cualquier momento, en cualquier lugar, donde sea que estén, lo que sea que estén haciendo, podemos parar y decirle: Señor, ven a mi corazón, te hago mi Salvador y te entrego todo lo que soy. Y con eso ya comenzamos una relación con el Señor. Entonces solamente empezamos a caminar, a conocerlo más a Él, a leer su palabra, a descubrir lo que Él tiene para nosotros. A creer y confiar lo que Él tiene preparado para nosotros. Como base fundamental de este episodio, creo que encontramos en la palabra de Dios el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 21 al 24. A ver si Suhey lo puede leer. Sí, dice: pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él, está hablando de Jesucristo, y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Esta es la versión amplificada. Hola, Dios habla hoy. De Dios habla hoy. Ajá. Entonces, para mí, en estos 4 versículos está como a manera simple, aunque no es simple, caminar con el Señor y cómo empezar a descubrir quién somos en Cristo. Y quién somos en Cristo no solo para Cristo, porque Él ya nos ve a través de la salvación y la redención de nuestro pecado, pero cómo somos en Cristo en nuestra manera de vivir. Esto es a lo que se refiere este versículo, estos pasajes. Dice: ciertamente crean el mensaje acerca de Él y aprendiendo a vivir como Él quiere. Yo decía, bueno, ¿y cómo vivió Jesús? ¿No? ¿Cómo vivimos como Él quiere? Y la verdad es que debemos renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Para mí esto es decisión. Renunciar, despojarse y deshacerse de lo que está corrompido debido a los deseos engañosos, ¿verdad? Engañosos en los cuales vivíamos o teníamos. Y honestamente puedo decir que todavía tenemos, porque es cierto, de vez en cuando siento que como que el enemigo quiere hacernos pensar o creer algo. Sí, es una lucha continua de lo que de esos vivimos en un mundo, estamos expuestos constantemente, vivimos en el mundo y vamos a estar expuestos a cosas que creemos y que nuestros ojos reciben y que creemos que a veces deseamos. Exacto. Muchos deseos sí nacen de nosotros, pero muchos otros, la cultura, el entorno va depositando en ti y empiezas a ver esos deseos como más de cerca, coquetearle a esos deseos y luego entonces es ahí donde tú tienes que ser intencional. Sí, primero pienso que es también como un mandato, porque dice: por eso deben, es un deber.
No es una elección, es que yo creo que eso es la mera primer step para entrar al reino de los cielos, pero cómo vivimos la vida en abundancia, ¿Cómo madurar? cómo alcanzamos madurez espiritual. Entonces, creo que este es el primero, deben. No es una opción. No es como que, bueno, maybe sí, maybe no, tal vez sí, tal vez no, sino que hay que deber, es un deber. Si tú miras el versículo anterior, como el 18, 19, 20, antes de este que leímos del 21 en adelante, lo que dice antes era que la gente del mundo y quien no conoce a Cristo tienen sus corazones endurecidos y tienen comportamientos, porque no creen en Cristo, tienen comportamientos que van acorde a los deseos malignos que tienen en su corazón. Es un deber porque de otra manera, si tú sigues viviendo de la misma manera, entonces tú no estás reflejando a Cristo. Mucha gente que se puede llamar cristiana y tú ves que sus acciones no van acorde a lo que tú esperarías de un cristiano. Y es simplemente la manera como nosotros, lo que somos, cómo nos identificamos y cómo actuamos, a partir de esa identidad, lo que nos va a diferenciar. Eres cristiano, pero sigues actuando de una manera poco santa o poco correcta delante de los ojos del Señor, no delante de los ojos de los hombres. Entonces, ¿cómo puedes llamarte cristiano? Exactamente. Despojándonos del viejo hombre. ¿Cómo hacemos eso? Porque es un poco difícil. Amén. Si tú sacas en cuenta que conoces al Señor en tus 30, tienes ya 30 años de vida, practicando y haciendo cosas de una manera y una forma. Pensando de una manera. ¿Cómo en inglés decían peeling off? No. Put off. Strip. Ya, stripping. Stripping. ¿Cómo te vas quitando? Como que, porque yo no pienso que, como dices tú, no todo ocurre de la noche a la mañana, ¿verdad? No es un switch. ¿Cómo tú te vas? Bueno, esto es una carga y esto es una actitud y esto es un hábito y esto es un pensamiento y esto es un deseo que pertenecen al viejo hombre. ¿Cómo lo llevamos? Bueno, la Biblia dice en el versículo 23 de ser renovado en la actitud de su mente. Entonces ahora reconocemos que hay una forma vieja o obsoleta de ser, porque esa forma estaba obsoleta, llevada, que puede ser para el mundo lo actual, lo bueno. Exacto. Lo bueno. Pero cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Somos redimidos. Correcto. Tenemos una nueva identidad porque somos hijos. Él dice que nos dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, arrastramos, como dices tú, por 30, 40 años, deseos, pensamientos, formas de ser, maneras de operar en la vida, maneras de funcionar. Hábitos, relaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Que ¿seguimos así o recibimos la nueva naturaleza que Dios nos va a dar? Y para mí, como dije anteriormente, yo dije, bueno, ya soy cristiana, tengo un switch, tengo la mente de Cristo y ahora renuevo la mente. No pasa así de sencillo. Es un proceso. Es un proceso de identificar pensamientos negativos o pensamientos que no se adaptan, ideas y sentimientos que no se adaptan a lo que la verdad de Jesucristo y de la palabra de Dios dice. Entonces empezamos a darnos cuenta que esa forma de pensar o ser tal vez no se adapta con lo que Dios quiere para nosotros. Para mí, yo recuerdo que cuando volví a los caminos del Señor, el Señor empezó como que empezar a perder el deseo de hacer ciertas cosas que a Dios no le agradaban o que no me llevaban a tener relaciones que me edificaran o que no me edificaban ni me construían, pero al contrario, me destruían. Una de las cosas que yo empecé a ver cambios poco a poco, fueron muy graduales, fue el hecho de que esos deseos corruptos o corrompidos, creo que dice la Biblia en esta versión, fueron menguando. Y entre yo más le daba lugar al Espíritu Santo y entregaba ese deseo en sus manos, más como que el Señor fue cambiando. Pero eso tomó mucho tiempo porque yo no llegué a confrontar el viejo hombre con con la versión, con la palabra y con el orden que creo que el Señor tenía. Sino que más bien, dura cristiana,
que no realmente, nunca había estudiado la palabra de Dios, como que estaba así, bueno, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Pero fue un proceso, fue paso a paso. De disponer tu corazón para escuchar lo que Dios. Después, entre más he leído, he entendido que si yo renové mi mente, si tengo la mente de Cristo, empecé a preguntarme, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué pienso así? ¿Y por qué me siento así? ¿Y por qué esto es negativo? Esto no viene de Dios. ¿Por qué yo lo estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy viviendo? ¿Por qué lo estoy diciendo? ¿O por qué lo estoy propagando en todas las áreas de mi vida o en otras áreas de mi vida? Entonces, creo que reconocer que hay una necesidad de cambio es el primer paso. Reconocer que tengo que cambiar mi manera de pensar. Y eso en términos es arrepentimiento. Arrepentirme de la manera de pensar quiere decir que me separo de eso, que renuncio a eso. Y rendirnos, rendirnos y decirme. Dice, estaba buscando el significado de renovar, es reemplazar o reparar algo que está roto o que está gastado o que ya está obsoleto. Luego, reconocer cuáles son esos pensamientos. Dice la Biblia que tenemos que llevar todos los pensamientos cautivos al conocimiento de Dios. Y conocemos a Dios a través de la palabra. Exacto. Y a través del Espíritu Santo, que nos va indicando. Que nos revela, sí. Exacto. Porque la Biblia dice en Hebreos 4:12, sin duda la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Entra tras lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos lleva a someter esos pensamientos, a juzgar y someter esos pensamientos bajo la luz de la palabra, que es la lumbrera de nuestro camino, y dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Pero cuando digo rendir es como que let it go, let him do. Soltar. Sí, porque a veces creemos que somos nosotros mismos, y en esta cultura de self-centeredness, todo está centrado en nosotros mismos y nosotros somos capaces y meditamos en nosotros mismos. La invitación debería ser meditar en la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios que va a ayudarte a despojar y a cortar a exponer lo que tengas que exponer y cortar y sacar de tu vida. Dice que también tenemos que confrontar esos pensamientos negativos con lo que dice Dios. Correcto. Si yo me estoy sintiendo, por ejemplo, culpable por un pecado, algo que hice en el pasado que tal vez llevó consecuencias en mi salud, cada vez que voy a entrar, que me encuentro en una condición, el enemigo me va a recordar, te está pasando esto por esto y esto y esto y esto. Sí, y comienza acusador a traer, exacto. Pero eso no es la verdad. La verdad es que Cristo me perdonó. La verdad es que Cristo nos redimió, pagó con su único Hijo Jesucristo nuestra redención. Entonces ahora somos redimidos. Y el pasado, dice la Biblia que Él perdonó todos nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Entonces, ¿por qué yo me estoy acordando de este pecado? ¿Por qué me está trayendo condenación? Y me siento mal. Entonces eso es un sentimiento y es un pensamiento que se originó en una mentira. La mentira es, ¿viste? Porque hiciste esto y esto y esto y esto en tu vida pasada, ahora en tu vida presente esto no está funcionando, o Dios no te está respondiendo, o no te mereces. Y eso es una mentira que necesitamos traérsela al Señor y preguntarle, y Dios es fiel y justo. Sí, su Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Esto que estoy pensando, ¿de dónde viene? ¿Viene de mí? ¿O viene de mis deseos? ¿O viene de dónde viene? ¿O viene de Satanás? Directamente, para destruir y desanimarnos y, tú sabes, hacernos volver al viejo hombre. Exacto, porque el enemigo quiere siempre mantenernos en ataduras. Cautividad. En cautividad. Mantenernos. Es un pensamiento que es una mentira. Se ha sembrado en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos. Y muchas veces creemos que es una verdad. Exacto. Y la adaptamos a nuestra vida como una verdad y procesamos todo lo que viene a través de esa mentira. Por eso distorsionamos la realidad. Y por eso son necesarios y es crucial para nuestra vida que aprendamos a renovar nuestros pensamientos y a traerlos a la presencia de Dios y decirles, Dios, esto es correcto. Esta manera de actuar, de responder, de hablar, de vestirme, de caminar, esto es lo que tú tienes para mí.
Y dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. Es juzgar. No hablo de condenar a los demás. Este juicio es de el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios. Y entonces orar, ¿cómo llamamos nuestras cosas a Él? A la presencia Ujú. de Dios a través de la oración. Correcto. Y a través de leer la palabra de Dios. La comunidad, porque es muy fácil, yo siempre he pensado esto, es muy fácil ser cristiano. En papel. No, si tú todo el tiempo, si no vas a la iglesia, o quizás no tienes un trabajo fuera de tu casa, porque trabajas siempre en tu casa, ahí es mucho más fácil ser cristiano. En el sentido de que no te vas a enfrentar a situaciones y circunstancias que van a probar quién tú eres. So, cuando sales al mundo, cuando estás en un trabajo fuera de casa, cuando estás en el gimnasio entrenando, cuando estás atendiendo actividades de tus hijos en la escuela o los problemas de tus hijos en la escuela. Son las circunstancias y son las situaciones en las que tú te encuentras las que van a probar dónde estás tú parado. El carácter como cristiano. El carácter como cristiano. Sí, es muy importante leer y meditar en la palabra de Dios y es muy importante orar, pero también es importante que durante la práctica de mi vida diaria esa oración y esa meditación sea traída. Y bueno, en realidad la Biblia dice que oremos sin cesar, ¿no? Which means que vas a orar todo el tiempo. Y aquí pienso que lo que comentábamos temprano era que es muy fácil, el enemigo siempre nos va a vender la idea de que estamos ocupados, no hay tiempo, esto se toma mucho tiempo, pero cuando yo no caminaba con el Señor, yo invertía en self-help, libros cómo ser poderosa, lograr las metas, cómo crecer, tener un bueno, ahora eso está multiplicado, ¿no? Obviamente, las redes sociales y todo eso. Y esta cosa de la meditación. Entonces, todo soy yo, todo está en mí, y eso es mentira. Porque si todo estuviera en mí, y si yo tengo todas las capacidades, y yo tengo todo el poder... No hubiésemos necesitado que El Salvador naciera en la vida. Exacto. Estuviéramos haciendo lo que nosotros quisiésemos y nos estuviéramos felices, plenos, llenos, completos, satisfechos y viviendo una vida en abundancia. Y en realidad no quiero decir que no podemos tener una muy buena vida fuera de Dios. Yo no caminé con el Señor por muchos años, no me fue mal. No tuve cosas malas que me pasaran, pero no estaba llena y no estaba la satisfacción y no estaba ese sentirse completo. Siempre había una culpa, siempre había un error, siempre había algo nuevo que trabajar, algo nuevo que resolver. Maybe si resuelvo esto, se va a resolver esta otra situación. Si cambio aquí y hacía todos los esfuerzos por cambiar humanamente, nada más para en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, ver al camino viejo, volver a hacer las cosas como eran antes, volver a decir lo que era antes, volver a practicar lo que era antes. Y entonces ese círculo vicioso sigue y creo que el mundo entero, con la ayuda de las redes sociales, está llenando su cabeza de estas ideas. Ser bueno, pensamientos buenos, cambio los pensamientos malos, pongo los pensamientos buenos, que no es mentira. Dice la Biblia que todo lo bueno, mal, claro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre en esto. Si hay virtud en estas cosas, pensar. Pero si solamente se refiriera a eso en nuestro caminar con el Señor, solamente pensar cosas chéveres. O solamente atesorar cosas materiales. Exacto. Entonces, ¿qué? Si las personas tienen tiempo y dedicación para comprar literatura. Para ser mejor en la profesión en la que están ejerciendo. Exacto. Para meditar en conocimiento y adquirir sabiduría en las cosas terrenales, mundanas, que no son de Dios. ¿Cómo más no vamos a hacer el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios? Para conocerlo. En realidad, yo pienso que eso es algo para nosotros mismos. Si tú te pones a ver, o sea, Dios nos conoce, Dios nos creó. No es para que Dios nos conozca más, o para que Dios nos mire más, o para que nos ame más. Él ya nos ama a todos, o sea, Él ya derramó su sangre por todos nosotros, pero dice para el que cree y acepta que somos hijos de Dios, Él nos da la oportunidad de que decidamos si queremos ser parte o no. Y una vez que decidimos ser parte, y te digo, para mí es difícil ser intencional y apartar el tiempo y el momento y las distracciones para meditar en su palabra, pero es lo que ha hecho en mí un cambio, yo diría, en los últimos años de mi vida.
trato de ser más intencional porque entonces yo digo, pero si esto es lo que realmente importa, si estamos hablando de la salvación eterna de tu alma, no estoy hablando solamente de lo físico, ¿por qué no invertir en lo que realmente, en la riqueza que realmente deseo atesorar? El tesoro. Dice la Biblia que el hombre que consiguió una perla preciosa la enterró y fue y compró el campo entero porque descubrió un tesoro. Conocer a Jesús es el tesoro. Uh-huh. Y voy a decir aquí que porque yo lo hice, yo caminé por años la vida cristiana pensando que yo quería vivir la vida cristiana porque yo no podía yo no me podía perder ninguna bendición. Y eso es bien self-centered, eso es bien egocéntrico. Pensar, voy a buscar a Dios porque en Dios están todas las soluciones en toda mi vida para mí. Y eso, aunque no me sacó de los caminos del Señor, fue un obstáculo. Porque no es un verdadero deleite en el Señor. Exacto. Porque deleitarme en Él es el gozo que tengo de conocerlo a Él, de aprender a escuchar su voz, de aprender lo que su corazón siente, lo que su corazón desea. Es como que si, para ponerte un caso típico, cuando yo me casé, honestamente lo digo, yo me casé porque era una conveniencia para mí. Yo quería un buen hombre, yo quería un buen esposo, yo quería una buena familia. Bueno, ¿quién no? Pero es que yo estaba súper, súper self-centered, entonces tiene que ser como yo quiera, donde yo quiera, las cosas que yo quiera, porque aunque yo quería y apreciaba y valoraba a mi esposo, no había aprendido todavía a conocerlo y a conocerle. Y yo siento que lo mismo es con el Señor. Yo puedo estar con el Señor y disfrutarme con Él y Él me sigue bendiciendo, nos sigue Y es necesario creer en Él para obtener la salvación. y las promesas de Dios en nuestras vidas. Pero pero conocerlo por querer conocer a la persona de Él. Y radical el cambio cuando lo empecé a conocer a Él. El cambio en mi mente. Sí, porque Él es, amén. Jesucristo es maravilloso. Conocerlo más allá de solamente los comandos, mandamientos y el pecado. Eso no es la vida en abundancia que Él vino. Él dice, yo vine para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. Tratar de conocer, porque creo que eso es lo que ahora como que llaman que el evangelio de victoria, vivir en victoria. O sea, busco a Dios porque yo quiero todas las victorias en todos los áreas. Es que Dios ya... Por eso. Ya somos más que vencedores. Tú sabes a lo que me estoy refiriendo, Sí, a las la enseñanzas victoria- que ahora todo el cristianismo es yo, para mí, porque el favor de Dios, para mí. prosperar yo. Sí, exacto. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es el propósito de conocerlo a Él. Lo quiero conocer a Él, así que me da más de lo que... ¿Qué más nos va a dar? Si ya nos dio su Hijo Jesucristo. Nos da su Espíritu Santo para que podamos tener la mente de Cristo. Exacto. Para que podamos amar como Cristo amó, porque eso es lo que es como nos amamos a nosotros mismos, amemos a los demás como Cristo nos amó y que nos entreguemos por los demás, el servicio. Claro. Lo que tú dices es verdad, porque yo he sido cristiana toda la vida y no siempre lo vi de esa manera. Realmente siempre lo veía como que, bueno, yo no quiero que mi alma se pierda. ¿Sí? You better believe. Which is good. It's better that I believe. Es mejor que yo crea a que no crea. Claro. Así que si alguien me puede cuestionar y decir, bueno, pero es que Dios no existe, bueno, pero yo creo que existe y ya lo veremos y no en el día final, si existió o no existió, pero meanwhile, yo decido creer y Dios ha depositado en mí su Espíritu Santo y yo creo en Él y yo pienso que eso que Él deposita en mí ni siquiera viene de mí misma. No. Porque la fe de Cristo, en Cristo, la deposita Él en nosotros. Claro. Las fuerzas no son mías, son de Él. Porque a fin de cuentas, como seres humanos somos tan centrados en nosotros mismos y nos volvemos hasta narcisistas, egocéntricos, self-righteousness, que no sé cómo traducirlo, pero como que lo sabemos todo. Entonces, no entendemos que todo eso le quita y le resta la gloria a Dios. Exacto. Ese new self no viene de nosotros. Ese new self es la identidad de Cristo en nosotros. Y es lo que dice el último verso, que dice revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta
y pura. Creo que en inglés, holiness and righteousness. Conversábamos que la nueva naturaleza es dada por Dios y es Cristo, y es la identidad de Cristo en nuestras vidas. Me gustó mucho la analogía que tú compartiste Sí, en el podcast, en el episodio cuando lo grabamos en inglés. Así que... Sí, cuando estábamos estudiando esto, yo me puse a pensar, bueno, eso es revestirse. O sea, eso también es otro acto de intención, premeditación, planeado. Es un acto de disciplina. Yo me voy a poner... De disponer en tu corazón, voy a hacer esto. Me voy a revestir del nuevo hombre, de lo que Dios logró por mí en la cruz. Cuando mis hijos estaban bebés, yo los vestía. Yo era quien los protegía del frío con su ropa. Compraba ropa nueva y se las ponía. Pero ahora que ellos están suficientemente grandes, yo compro la ropa, yo adquiero, yo pago por esa nueva ropa que ellos se van a poner, esos nuevos zapatos. Y se los doy a ellos y mi esperanza y mi expectativa es que ellos agarren lo nuevo que ya yo pagué, que ya yo compré y se lo pongan y lo usen para protegerse del frío, para proteger sus pies de que no se corten con algo de la calle, para que salgan, para que las personas que lo vean con la ropa nueva, dignificada. Y lo identifiquen, estos son los hijos de Sarai. Exacto. Dios ya logró y nos ha dado ejemplo de vida, de cómo ser, de cómo vivir, de cómo procesar, de cómo lidiar con situaciones en nuestra vida. Y quiere que nosotros nos pongamos revestidos, dice la palabra, ¿verdad? Revestidos con el nuevo hombre. Que fue creado ya y que es a la imagen esa naturaleza de él, y esa imagen de Dios. Sí, con las características que Él creó para mí. Siento que a través de los años yo he tenido varios cambios en mi forma de llevar mi identidad. Los años de profesión, mi identidad fue el trabajo. Y claro. Luego como que se hizo ser mamá, fue identidad. Pero ahora yo creo que en lo mejor, porque ahora estoy entendiendo que soy hija de Dios. Y una de las cosas que ha sido clave para mí y le recomiendo a cualquier persona que lo piense bien, es que incluso siendo cristiana, perdonarme a mí misma no era fácil. Cuando cometí un error, ¿por qué hice eso? Y me acusaba a mí misma y decía, ay, que si pudiera devolver el tiempo, ¿por qué hice eso? O me acordaba de lo que había hecho en el pasado. Y Dios ya me perdonó. Una de las herramientas más fundamentales para mí en haber aprendido a ponerme la nueva criatura que soy en Cristo es que Él ya me perdonó y no se recuerda de lo que yo hice en el pasado y no lo trae a colación, no lo trae como acusación, no lo trae a recordarme, pero mi mente, que no ha sido renovada en esa área, me llevará a sentirme juzgada, condenada a mí misma, criticada por mí misma. Exacto, como que te lleva a juzgarte a ti misma y a reprocharte cosas. Y entonces ahí es, porque es que ponerte el nuevo hombre es una cosa que, o sea, no es una vez, es repetir. Como no es una sola vez, es renovarse y es renovar tu mente. Y la renovación es una cosa, es una práctica diaria. Como leí en Hebreos, como la Biblia es esa espada de dos filos, pero que es activa y es viva. Y es eficaz. La palabra de Dios tiene que estar activa, viva, eficaz en nuestras mentes y estar constantemente llevándonos a renovar nuestra mente, nuestra manera de hablar, nuestra conducta y lo que nos decimos a nosotros mismos. Exacto. Lo que nos decimos y lo que nos decimos y creemos de nosotros mismos. El diálogo interno. El diálogo interno y llevarlo como que, bueno, Espíritu Santo, toma control de esto. ¿Qué estoy diciendo con mi boca? ¿Qué condenación me estoy dando a mí y qué le doy a los demás? No recuerdo el versículo exacto, pero cuando lo hicimos en inglés mencionamos algo de las actitudes del corazón. Bueno, es que hay otra versión que dice ser renovados en las actitudes de tu corazón. Hebreos 4, 11, 12, del último, que dice, It judges, la Biblia, la palabra de Dios, juzga o discierne los pensamientos y actitudes del corazón. Dice, y por eso es que es tan importante meditar en la palabra de Dios, porque dice que la palabra del Señor es capaz de juzgar y discernir los pensamientos y las actitudes del corazón. Y muchas veces
renovarse no es solamente renovar nuestra mente, nuestro espíritu, cómo hablamos o cómo actuamos y revestirnos del nuevo hombre, no es solamente lo que proyectamos, sino que es también lo que tenemos en nuestro corazón, que muchas veces no lo decimos o no lo demostramos. Y entonces esa meditación en la palabra de Dios es lo que hace que puedas juzgar, discernir esos pensamientos y esas actitudes de tu corazón. Exacto, la actitud de nuestro corazón. Y otra cosa, te voy a decir, ahora que lo estamos conversando de nuevo, incluso recibir las promesas de Dios y las enseñanzas que Dios tiene para nosotros en el diario, con todas las cosas que nos pasan, porque no estamos exentos del mundo, ¿verdad? Nos pasan cosas todo el tiempo. Todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones difíciles en las que tenemos que confrontar. Gente grosero, Sí. Un padre Demanding. demandante, algo en tu trabajo, un jefe injusto, un coworker que no hace su parte, sino que te toca a ti hacer todo. Todas esas cosas crean pensamientos y sentimientos y son negativos. ¿Cómo respondemos a esos sentimientos y esos pensamientos? Cuando nosotros tenemos una actitud en nuestro corazón y podemos tener una situación y una actitud negativa incluso con la palabra de Dios. Por mucho tiempo me costaba totalmente entender que había que perdonar 70 veces 7. Y yo tenía una actitud en mi corazón que no me dejaba practicar, vivir, sentir, entender y comprender, como dice la Biblia, hasta la médula de mi ser, que es lo que hace la palabra de Dios. Está en lo más profundo de tus huesos. Lo que Dios quería decir y por qué Dios estaba diciéndonos, miren, hay que perdonar 70 veces 7, porque Dios quiere liberarme, Dios quiere darme bendiciones, porque Dios quiere que seguir perdonándome. Y dice que si yo no perdono, entonces yo tampoco puedo ser perdonada. Pero igualmente, la actitud de mi corazón con respecto a la escritura. Y le pasa a veces a los cristianos que tienen años en el evangelio y tienen una actitud de que nadie me va a enseñar y yo sé más de la Biblia. Ya yo lo he escuchado todo. Exacto, no afrontar la religiosidad. Yo he estado muchos años en la iglesia, ya yo lo he visto todo, ya he escuchado todos los sermones. Necesitamos renovar en el Señor. Y me ha pasado mucho en la práctica que de repente escucho algo de alguien, bien sea en social media o en una iglesia o en una conversación entre cristianos, que comienza como que ya tengo suficiente madurez espiritual para entender que como que, ok, esto es, Señor, esto es lo que tú estás diciendo de esto, o no, esto se alinea con tu palabra o no, y eso es lo que dices tú, que es juzgar, ¿no? Lo bueno y lo malo, y cómo renuevo. Y es, a mi sorpresa, muchísimas han sido cosas que el Señor quiere llevarme más profundo, bien sea para sanar algo, para romper con algo, pero el enemigo me pone dureza, el enemigo me trae, no, eso es mentira, eso no saben lo que están hablando, olvídate, tú estás bien en esa área. Y he llegado... Y esa soberbia y esa dureza del corazón nos aleja del Señor. Exacto, es una actitud, es una mala actitud en mi corazón acerca de algo que Dios quiere lidiar conmigo o sanarme o restaurarme o cambiarme completamente desde un cambio de 360 grados. Pero la actitud de mi corazón no deja que mi mente sea renovada para aceptar las bendiciones y la gloria. Dios quiere bendecirnos. Nada de lo que está en la Escritura está escrito para destruirnos. Todo es para nuestra bendición. Pero nuestros propios pensamientos, nuestra propia identidad no nos deja. Estamos sembrados en una identidad vieja y honestamente quitársela no es fácil. Claro, renovar y cortar de raíz pensamientos y actitudes y cosas que a veces te comprometiste porque lo dijiste en voz alta y mucha gente lo escuchó y tiene años viéndote y decidir cambiar y decir la manera en la que yo estaba actuando no era la adecuada. Eso es difícil, eso trae bastante confrontación. Pero algo que yo siempre, y por eso siempre es conocer la personalidad de Jesucristo y a través de su palabra y de la meditación de su palabra y de compartir en comunidad, dentro de la iglesia, entre cristianos, porque a veces Dios quiere mostrarnos cosas que realmente no podemos ver porque no las conocemos. Y están enfrente de nuestros ojos, pero no las podemos ver porque no las conocemos, porque no las hemos traído. Porque nuestro entendimiento no ha sido iluminado. No ha sido iluminado, no hemos tenido esa sabiduría y ese entendimiento que viene del Espíritu Santo.
Por eso me encanta, hay un quote que yo he usado en mis personal statements, que lo aprendí de una doctora hace muchos años, que ella siempre nos decía, tus ojos van a ver lo que tu mente sabe. So, muchas veces nuestra mente, si no conoces algo, si no conoces cómo Cristo actuaría en una situación u otra, o cuáles son los principios, qué es lo que Dios quiere de mí, entonces difícilmente yo voy a poder ver la respuesta, aunque la respuesta puede estar frente a ti por mucho tiempo. Y no es tan complicado. Y no es complicado. Lo que pasa es que siento que el enemigo nos miente, porque esas son y nubla nuestro entendimiento. Las mentiras que el enemigo nos siembra. Por eso es que necesitamos renovar. Diario. El renovar. Yo pensaba que así se Bueno, diario y a veces dentro del mismo día. Varias veces, sí. Renovar y hay que meditar. Hay que como que analizar lo que nos está pasando y decir, bueno, Señor, ¿qué es lo que tú quieres enseñarme a mí de esto? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar en esto? ¿Qué es lo que tú estás realmente diciéndome esto? Y esto, ¿cómo aplico esto para mi vida, para mi crecimiento y para tu gloria? Para tu gloria. Que al final de cuentas... Para edificar al cuerpo de Cristo. A eso Él somos nos sigue llamados. cambiando. Vamos de gloria en gloria. Vamos mejorando de gloria en gloria. Pero cuando tenemos nublado nuestro entendimiento, tenemos un velo en esa área, eso es lo que son las ataduras, pienso yo, que nos detienen, nos sostienen atrás de poder entrar a esa nueva era, a esa nueva área, a ese nuevo territorio que el Señor está bendiciendo para nosotros y está preparando para nosotros. Cuando empezamos a cambiar de esa forma, inevitablemente nuestra identidad cambia, nuestro carácter cambia, nuestra personalidad. Nuestras relaciones cambian y se nota, y es palpable y es visible. Y los deseos de tu corazón. Yo creo que con esto concluimos este episodio, que era básicamente analizar cómo renovamos nuestra identidad en Cristo. Utilizamos Hebreos 4, 11, 12. Efesios 4, 21, 24, que han sido elementales para entender cómo vivir una vida y tener una identidad. Exacto. Me deshago de lo viejo en Cristo y le pido al Señor que me renueve y acepto la renovación que Él está haciendo en mí y me visto con ella, me revisto con ella. Y eso es un proceso. Diario. Y va parte por parte, o sea, como capa por capa. Hasta que el Señor, bueno, la gloria la va a tener el Señor y vamos a ser glorificados un día con ellos. Pero mientras que estemos aquí, yo creo que Dios quiere que tengamos la mejor. Sí. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio y esta meditación de la palabra y compartir con ustedes lo que Dios ha hablado en nuestras vidas y en nuestras experiencias, pues, sea de bendición para todos ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo, en un próximo episodio de We Rise Up. Bye.